Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos a la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno del 14 de junio del presente año. Reciban un cordial saludo a quienes nos acompañan en esta tarde. El señor presidente Rodrigo Chávez Robles, la señora Natalia Díaz Quintana, ministra de la Presidencia, el señor Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, el señor Francisco Gamboa Soto, ministro de Economía, Industria y Comercio, el señor Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transporte, la señora Ana Catarina Müller Castro, ministra de Educación Pública, la señora Laura Fernández Delgado, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, el señor Carlos Enrique Alvarado Briceño, ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, la señora Adilia Caravaca, presidenta ejecutiva del INAMU, el señor Álvaro Ramos Chávez, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, la señora Jocelyn Chacón, ministra de Salud, la señora Jessica Martínez, ministra de Vivienda, el señor Jorge Ocampo Sánchez, presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el señor Alejandro Picado Eduardo, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, y a todo el público general que nos sigue en esta transmisión por las diferentes plataformas. Bienvenidos sean todos y todas. A continuación, me permito darle la palabra al señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, para que nos brinde su mensaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a los colegas de gobierno que me acompañan y a los televidentes, radioescuchas que están sintonizando la presentación que ustedes están haciendo en prensa. Gracias, señoras y señores de la prensa también. Tuvimos el quinto Consejo de Gobierno, fue un Consejo de Gobierno ampliado, es decir, participaron todos los jerarcas de las instituciones autónomas, además de los y las ministras de Estado. Empezamos el Consejo con una presentación de la señora Contralora General de la República y de los principales gerentes de la Contraloría sobre temas de interés común como la situación económica, las presiones económicas internacionales, la deuda pública, así como los principales procedimientos de formulación de políticas públicas y de proyectos de inversión. También hicimos los nombramientos correspondientes que tiene que hacer el Consejo de Gobierno en juntas directivas y otras instituciones del Estado. Discutimos cómo en Costa Rica ahora, bajo esta administración, estamos nombrando a los miembros de las juntas directivas en un proceso que es absolutamente transparente, sin tráfico de influencias y sin ver esas posiciones como nombramientos políticos, no de políticas públicas. Entonces discutimos el proceso, en particular para darles un ejemplo, abrimos a concurso público los 6 puestos de junta directiva en el INS, se presentaron 400 personas interesadas, la secretaria del Consejo de Gobierno realizó un proceso de selección de acuerdo a criterios OCDE, limitó las 400 personas a una lista corta que vamos a concluir entrevistando un comité para proceder al nombramiento. Yo no conozco a ninguna de las personas preseleccionadas que va al comité, no tengo el gusto, pero al final ese comité me va a presentar a mí su sugerencia y sobre una base de va o no va, sin ningún otro procedimiento, procederemos al nombramiento. Eso también requirió un buen poco de discusión en el Consejo de Gobierno
También le di una mención, un reporte a los miembros del Consejo de Gobierno Ampliado sobre mi reciente participación en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Sobre temas que quisiera contar independientemente del Consejo de Gobierno a la población de este país, por transparencia, por legitimidad y por franqueza. El primer tema que quiero comunicar es que en la tarde de hoy voy a firmar un decreto ejecutivo ajustando el salario de los viceministros y ministros de Estado. Fundamentalmente lo que estoy haciendo es que rectificando el hecho de que en los últimos 12 años los salarios base de los ministros y viceministros han estado congelados. A mí no me parece apropiado y creo que la mayoría de la población costarricense tiene que tener claro que no se vale, no es buena política pública que un jerarca, un ministro, que tiene responsabilidades administrativas, legales, enfrenta la posibilidad de causas penales y responsabilidad personal, gane una tercera parte menos que sus subalternos, 30% menos. Eso es la situación que tenemos. ¿Por qué se congelaron? Bueno, ustedes podrán llevar los salarios, la base de los salarios de estos jerarcas, mientras que el resto de la administración pública continuó con los procesos normales de revisión de salarios. ¿Por qué? Bueno, no es fácil de explicar, pero posiblemente ustedes entenderán que se trata de una acción política, pero llegamos a un nivel en el cual ya la situación es insostenible y yo hago las cosas que haya que hacer en el momento que hay que hacerlas y me parece absolutamente claro que este es el momento. Salario base de los ministros quedará en 2.600.000 colones y el de los viceministros en aproximadamente 2.500.000. Es difícil reclutar gente. Esta gente aceptó puestos con una remuneración absurda desde mi punto de vista. Yo sé que son salarios altos para la mayoría de los costarricenses, pero comparados con los requisitos y el costo de oportunidad que tienen estas personas en el mercado, son salarios insostenibles. Obviamente tramitamos esto y discutimos esto con la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Ellos nos dieron sus criterios y por ahí les estoy anunciando que voy a firmar y publicar este decreto el día de hoy. También quiero comunicarles que hay 1.309 funcionarios públicos que recibieron bono proteger en contra de la ley por un monto muy sustancial y que estamos dándole a esos 1.300 funcionarios públicos un mes para que devuelvan el dinero del bono proteger en contra de la ley y por un error, diría yo, administrativo, y por lo tanto, de acuerdo a la normativa de control interno y a los requisitos de probidad de la función pública, tienen que devolver estos recursos y de manera inmediata, y entonces a quienes no lo devuelvan haremos lo que tengamos que hacer para recuperar ese dinero que ellos no tenían derecho y que le corresponde a todos los costarricenses. El monto no es despreciable. Esas son las cosas que yo quisiera anunciar así en este momento, pero obviamente y como siempre estoy dispuesto a tomar las preguntas de los representantes de la prensa. Muchas gracias. ¿Quién va a dirigir el tráfico? ¿Usted? Pase.
Gracias, señor presidente, por sus palabras. Continuamos con las consultas de los medios de comunicación. Iniciamos con el señor Rodrigo Guevara de NC11. Buenas tardes a todos los que están presentes. Listo. Buenas tardes, señor presidente y señores ministros y ministras. La consulta mía va con respecto al tema de Riteve. Sigue mucha preocupación por parte de los conductores. ¿Qué va a pasar después del 15 de julio? Ya la presidencia ha tomado la decisión, si es el Ministerio de Transportes, que a partir del 15 de julio va a tomar la decisión o los trabajos de Riteve, o se le va a prorrogar el contrato a la empresa española Riteve. Buenas tardes. Don Rodrigo, permítame decirle que lo que va a pasar es que el precio de los servicios va a bajar y que el servicio va a continuar con la disrupción mínima posible y yo espero que sin disrupción. Para los detalles técnicos, le voy a pedir al señor ministro de Obras Públicas y Transportes que nos describa la ruta por la cual vamos a llegar a ese objetivo de política pública. Bajar el costo, que desde mi punto de vista es excesivo, y mantener la seguridad vial del país producto de la revisión vehicular. Don Luis, por favor. Gracias. Buenos días a todos. Sí, con respecto a la revisión técnica vehicular, se ha estado revisando lo que son los estados financieros del año 2009 y con base en proyecciones nos hemos dado cuenta que esa tarifa tiene que reducirse. Esto es más que evidente desde un punto de vista de que ya instalaciones, activos, equipos ya son y van a ser parte del Estado muy pronto. La Notaría del Estado, de hecho, nos está facilitando el proceso de firmas. Estará llamando a los señores de Riteve para que esa firma se concretice pronto y antes del 15 de julio, de manera tal que el día 15 de julio nada más se haga la entrega final. Con respecto a lo que es la continuidad del servicio, estamos analizando dos posibilidades. Una de las dos posibilidades es evidentemente que la misma firma continúe y para eso vamos a estar en conversaciones con ellos una vez que hayan firmado la donación, que esa es la figura legal que corresponde. También en paralelo tengo 3 firmas en el escritorio de mi oficina, una de México, una de América del Sur y otra de España, que están interesadas en dar la revisión técnica vehicular. Entonces, estamos analizando la hoja de ruta para ver si eso se puede instrumentalizar y concretizar. Entonces, posibilidades sí hay. Lo que estamos intentando al final de cuentas es que ese día haya continuidad de servicio. En el peor de los casos, habrán unos pocos días para asegurarnos que la calibración de equipos es la correcta, pero el servicio debe seguir. Hicimos un análisis a nivel de seguridad vial y se identificó que antes y después de una revisión técnica vehicular y con los datos país de accidentes, si no tenemos esa revisión técnica vehicular, estaríamos incurriendo en una falta grave, diría yo, en el cual alrededor de 100 muertes adicionales podrían producirse por el efecto de falta de esa revisión técnica. Esto es con base en datos estadísticos, ¿verdad? Obviamente. Hay otros países como España que han hecho análisis similares y han llegado a valores muy cercanos a eso. Entonces, la revisión continúa, el precio tiene que bajar y la figura de quién va a ser, eso depende de las negociaciones que van a ocurrir. Gracias. Pero que se va a hacer transparente. Sí, evidentemente que eso se va a estar comunicando con toda la transparencia del mundo para que todos estén enterados y pues para que el servicio continúe de la mejor manera. No va a haber negociaciones a puertas cerradas. La decisión última va a ser de cuál empresa va a ser basada en el interés de las políticas públicas de los costarricenses, con transparencia. Y bueno, ya lo dijo el ministro, primero vamos a tomar posesión de los activos como requiere el contrato y eso va a ocurrir el 15 de julio. ¿Alguna otra? La pregunta que sigue, por favor. Continuamos con Eric Meléndez de Multimedios.
Buenas tardes a todos los presentes. Señor presidente, mi pregunta sería la siguiente. El Consejo Nacional de Salarios está considerando modificar el salario mínimo de las personas que trabajan en el sector privado. Ante este caso, ¿el gobierno presentaría alguna posición al respecto ante el Consejo Nacional de Salarios? El gobierno está obligado a presentar una posición ante el Consejo Nacional de Salarios. Desafortunadamente, la ministra de Trabajo y Seguridad Social está incapacitada. Creo que tuvo COVID. Ya saldrá pronto. Y en su momento, obviamente, el Consejo Nacional de Salarios va a recibir la opinión del gobierno y a través del ministerio. Gracias. Continuamos con la consulta de Juan Diego Córdoba de La Nación. Buenas tardes, presidente, señores ministros, jerarcas. Don Rodrigo. Ya lo vi ahí, perdón, gracias. Quisiera consultarle acerca de cuándo va a firmar el decreto del arroz. Pasaron los 10 días, ya ustedes recibieron las opiniones de los sectores que no son vinculantes. Entonces, ¿para cuándo está prevista la firma de este decreto? Y usted también mencionó el día lunes que vienen otras acciones complementarias. Tal vez si nos puede adelantar cuáles serían. Muchas gracias. Decreto del arroz lo firmo apenas me lo pase Leyes y Decretos. Eso es un procedimiento administrativo. Lo consultamos para tomar en cuenta la opinión de todas las personas y sectores involucrados. Para expandir a la pregunta del señor periodista, este es un decreto que elimina una cosa que a mí siempre me ha parecido muy extraña, un precio mínimo al cual se puede vender el arroz en Costa Rica. Nadie puede venderlo más abajo de este precio. Como dijo el señor periodista, hay una ruta adicional que hay que tomar para apoyar a los productores en el sector primario, es decir, quien siembra y cosecha arroz, y especialmente a los pequeños, ante la baja del precio que va a continuar. Esa ruta ha sido compleja por muchas razones. Hemos hecho muchísimos estudios sobre cuándo es el mejor momento, qué instrumentos de compensación hay que darle a los productores, que es muy diferente a los industriales del arroz, para ayudarlos durante la transición. Y en los próximos días, la ruta estamos ajustando los detalles, anunciaremos un plan completo. El objetivo es muy ambicioso, que es bajar el precio por kilo de una manera sustantiva. Muchas gracias. Ya sabemos cuándo vamos a salir. Téngame paciencia, porque requiere unos ajustes. Muchas gracias. Pero que vamos a ir, vamos a ir. Eso es un compromiso que adquirimos y que vamos a cumplir. Continuamos con Luis Álvarez de el medio La Reacción. Buenas tardes, señor presidente y miembros del Consejo de Gobierno. La pregunta es básicamente, y en referencia a lo que usted mencionaba ahora del informe que dio sobre Cumbre de las Américas, entiendo que hubo una negociación con el gobierno de los Estados Unidos para ampliar un acuerdo de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Si es así, ¿en qué consiste esa ampliación? Si son más recursos, en fin. Vea, la Cumbre de las Américas, yo, modestia aparte, creo que el papel que hizo Costa Rica fue muy distinguido. Y los mensajes que le di yo personalmente a la vicepresidenta Kamala Harris, al presidente Joe Biden y a todos los otros jefes de Estado que asistieron, pero especialmente a nuestros aliados, los Estados Unidos de América, es que Costa Rica es un país que está cumpliendo a manera cabal con nuestras obligaciones internacionales. Mantenemos aquí cientos de miles de personas que no son nacidos costarricenses, muchos de ellos refugiados. 130,000 solicitudes de refugio tiene en este momento la Cancillería, 500 solicitudes diarias en promedio. Les estamos dando servicios públicos que cuestan una cantidad sustancial de dinero. Al mismo tiempo, les hicimos ver
que esa gente está bien aquí, pero que si estuvieran mal, serían otras partes. Entonces, que es de interés común ayudar a Costa Rica a cumplir con ese importante papel en la comunidad internacional. También les dijimos que no nos parecía justo o apropiado que el gobierno norteamericano esté promoviendo $2.000 millones de inversión extranjera directa en el Triángulo Norte de Centroamérica y que no nos hubieran incluido en esa iniciativa, a pesar de que Costa Rica sí fue a la cumbre, sí suscribió el acuerdo de la Declaración de Los Ángeles, que es precisamente para tratar de manejar el tema migratorio y de refugiados de una manera más efectiva. Y pues dijimos, no nos parece, nosotros estamos aquí. Y entonces al día siguiente, o antier creo, o ayer, el Departamento de Comercio Exterior de los Estados Unidos anunció una misión traída por el ministro de Comercio Exterior de los Estados Unidos de las empresas más importantes americanas para el 21 y 23 de agosto para traer inversión extranjera directa privada a Costa Rica. Conversamos obviamente sobre el tema del narcotráfico, que es un mal, un flagelo que ataca a todos los países del mundo, a unos con más intensidad que otros, y nosotros necesitamos más ayuda. Los detalles de eso me parece que por razones estratégicas de qué es lo que vamos a hacer en vista de quienes enfrentamos en esa situación, no es conveniente darlos a conocer en este momento, pero sí hubo reuniones. También comentamos sobre la seguridad y los mecanismos de seguridad de América Latina, de todas las Américas, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es en lo que basa Costa Rica su seguridad nacional en la ausencia de un ejército. Y las cosas que están pasando con las invitaciones de países vecinos a gobiernos que han invadido otros países, en el caso particular, Nicaragua invitando equipo y efectivos militares rusos. De ahí tuvimos una conversación también, creo, muy importante. Entonces, le estoy contando un poco más allá de lo que usted me dice, porque es importante para mí que el pueblo de Costa Rica sepa que esas reuniones tan intensas le han sido fructíferas, o le fueron fructíferas en este caso, al país, y que avanzamos en esas 4 áreas. Muchas gracias. Continuamos con Roger Espinosa del CINAR. Muy buenas tardes. La consulta sería, a ver si nos pueden comentar los resultados con respecto a la visita que hubo de la delegación de personeros del Fondo Monetario Internacional, un poco, ¿verdad?, la hoja de ruta con respecto a esto, y saber también cómo estuvo esta primera semana con la habilitación del sistema ATV. Muchas gracias. Sobre la visita del Fondo Monetario, yo tengo la reunión con los funcionarios del fondo mañana. Esta tarde, después de esta conferencia de prensa, me voy a reunir con el señor ministro de Hacienda y el señor presidente del Banco Central, precisamente para discutir qué es lo que queremos presentar mañana ante la visita del fondo, que en todo caso es una visita de inspección general, pero que sí es una reunión importante en vista del contexto en que está ocurriendo. Sobre el ATV me gustaría decirles que, bueno, que lo pudieron levantar en Hacienda. Ha habido, entiendo, algunos temas técnicos, pero el señor ministro de Hacienda está aquí. Tenga la bondad, don Nogui. Muchas gracias, señor presidente. Sí, el sistema ATV inició funciones el lunes a las 8 de la mañana. Al momento de hoy se han presentado 110.076 declaraciones. Se han hecho facturas con el facturador gratuito, más de 32.000. Además, se han generado más de 9.000 llaves criptográficas que se necesitan para poder aplicar el tema de la factura.
y se han hecho pagos por más de 15,000, digamos, declaraciones en este caso. Entonces, en este sentido, el sistema ha respondido de manera correcta. Estamos en el proceso de mejorar todos los sistemas. El presidente ha sido claro en que esta es la primera etapa para después migrar a Hacienda Digital, que se convertiría en la herramienta por excelencia que estaríamos utilizando para hacer las declaraciones y el pago de los impuestos. Don Nogui, si me permite, yo le voy a hacer la pregunta de seguimiento. ¿Por qué no nos cuenta de Integra y de aduanas? En este momento, Integra 1 está en el proceso de levantado. Esperamos que la próxima semana esté listo. Y en el caso de Integra 2, en este momento ya el sistema está operativo. Se están haciendo los procesos de levantado de las planillas que se habían hecho anteriormente por el tema de la contingencia para poder, digamos, actualizar los salarios efectivamente de cada uno de los profesores, y esperaríamos que en las siguientes semanas se pueda concluir con el proceso de actualizado de los datos y empezar a pagar efectivamente a partir de julio. Muchas gracias. Continuamos con Hermes Solano, del medio El Observador. Gracias. Buenas tardes, don Rodrigo. No me pongo de pie para no taparle a las cámaras. No se preocupe, don Hermes. Don Rodrigo, quería consultarle respecto al decreto que firmará hoy en cuanto al aumento del salario de los ministros y viceministros. Sí se analizó lo que dice la Ley de Empleo Público que fue aprobada y que entraría a regir, ¿verdad? No sé si dice algo respecto a ese tema de los salarios de los ministros, y se analizó antes de tomar esta decisión respecto a eso. Y nada más quería saber, porque usted dijo que el tema del bono proteger de los funcionarios públicos, que harán lo que tengan que hacer para recuperar el dinero en caso de que no lo quieran devolver. ¿Existiría algún tipo de sanción, despido y demás a quienes no devuelvan ese dinero? Gracias. Muchas gracias. Obviamente el decreto ejecutivo cumple con los requisitos de todas las leyes correspondientes. Particularmente hay que tomar en cuenta que por 13 años no se actualizaron las bases de los salarios, o por 10 años, perdón, 12 años, no se actualizaron las bases, y eso es diferente al resto del sector público, donde sí ocurrieron los aumentos correspondientes. Pero la respuesta concreta es absolutamente. Cumplimos con todos los requisitos de la ley. Y yo creo que estamos haciendo lo correcto desde un punto de vista de política pública. También quiero que sepan que, a pesar de que son pocos ministros en el gran universo de servidores públicos, son 330,000 servidores públicos los que tiene este país, y estamos hablando de 20 y pico de ministros y ministras. A pesar, eso no va a disparar el déficit fiscal, créame, pero sí dijimos que esos aumentos tienen que ser compensados con reducciones en la planilla de los ministerios correspondientes. Entonces, creo que estamos haciendo lo correcto de acuerdo a la ley. La segunda parte de la pregunta, perdón. Mire, vamos a hacer lo que haya que hacer para recuperar ese dinero. Y ya estamos haciendo un llamado. Los 1,309 personas que los recibieron, no sé yo si algunos lo recibieron sin haberlo solicitado, no sé cuántos, por error. Otros es muy probable que lo hayan solicitado sin tener los requisitos, porque nunca se dijo que un empleado público que estaba trabajando lo tuviera. Las consecuencias son muy diferentes para estos dos grupos de personas, ¿verdad? Si a usted le llega sin haberlo pedido, lo primero que yo hubiera esperado es que lo devuelva. Bueno, si no lo devolvió, se lo estamos pidiendo y haremos lo que haya que hacer para recuperarlo. Estamos explorando con abogados, pero el llamado está, devuélvalo. Si usted lo pidió incorrectamente, yo creo que lo debe devolver aún más rápido, porque ahí sí podría haber sanciones disciplinarias. Muchas gracias. Continuamos con Tomás Gómez, de Colombia. Buenas tardes a todos. Presidente, quería consultarle cómo avanza la parte de la generación de los reglamentos, tanto de nómadas digitales como de cannabis, que a ustedes les había quedado como herencia y que había bastante expectativa por ahí. Y si en este caso los empleados públicos con el bono proteger tenían identificado el perfil, si pasó en el gobierno central, en autónoma, sector municipal. Muchas gracias.
Bueno, sobre lo segundo le dije, no tengo los datos aquí. Lo que yo sé en este momento es que son 1.309, es un dato bastante específico y pues francamente no sé cuál es la composición entre el tipo de institución y el tipo de error. Si fue un error administrativo que les mandó la transferencia erróneamente o que ellos lo pidieron. Sobre esos reglamentos, tengo urgencia, al igual que todo el pueblo de Costa Rica. Permítame decirle a la señora Natalia Díaz que por favor dé los elementos específicos. Sí, muchas gracias, Tomás. A su consulta, hay varios reglamentos pendientes, Nómadas Digitales es uno de ellos. Tenemos una reunión muy pronto en esta semana para terminar los textos. Está a cargo del Ministerio de Seguridad, específicamente con la Dirección de Migración y Extranjería, con algunos puntos que estaban en corrección. Entonces, calculamos que en 2 semanas esté listo para su consulta respectiva. Cannabis también está en construcción por parte del Ministerio de Agricultura, quien es el vector en el tema en este caso, y también está para consulta muy pronto. Estamos dando seguimiento. ¿Para cuándo espera Cannabis, señora ministra? Doña Laura quedó de avisarme el día de hoy también cómo estaría ese proceso, pero esperamos que en la próxima semana o la que le sigue para seguir dándole seguimiento a este tema, entre muchos otros reglamentos que están pendientes. Hay como 4 o 5 más que están ahorita en la consulta, elaboración. Entre ellos también le comento atracaderos, que había una duda al respecto. Este también está en publicación en la Gaceta el 23 de mayo. Hay otro reglamento que viene de producciones fílmicas, si no me equivoco, que también estaba entre la duda de algunos de los periodistas. Ese reglamento está con Procomer. Hay otros reglamentos relacionados con los inversionistas de pensionados y rentistas, si no me equivoco, que también está en la construcción respectiva. Le estamos dando seguimiento desde el Ministerio de la Presidencia. Y también hay otro reglamento de canasta básica que Hacienda está en este momento revisando las consultas de la publicación que se hizo el pasado 16 de mayo. Entonces, si tenían alguna duda, estamos dándole seguimiento a todos estos. Muchas gracias. Continuamos con la consulta de Laura Orenes de Noticias Repretel. Gracias, don Rodrigo. Buenas tardes a todos. Don Rodrigo, ¿cómo funcionará el tema de los salarios en temas presupuestarios si al menos para este 2022 ya estaban presupuestados con salarios anteriores y si ya se presentaron los anteproyectos para el 2023? ¿Y han podido hablar con el embajador ruso con el tema de Nicaragua, don Rodrigo? El señor canciller ha hablado con el embajador de Nicaragua y con el embajador ruso, creo. Más importantemente, a raíz de las preocupaciones que tenemos todos en las Américas por estas iniciativas, los Estados Unidos anunció ayer que están considerando la opción de suspender los beneficios del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica a Nicaragua como sanción por estas actividades. Creo que lo que es importante es asegurar la seguridad de la ciudadanía costarricense y la integridad del territorio nacional dentro de los marcos legales y los tratados que tenemos, como el TIAR y la cercanía con los Estados Unidos. Estamos monitoreando la situación muy de cerca y tenemos otras opciones planeadas que por razones obvias, estratégicas, no vamos a conversar aquí. Costa Rica seguirá siendo un país respetuoso de la ley, un país desarmado y un país al que le gusta la paz y la democracia. Y haremos lo que tenemos que hacer para defenderlo. Muchas gracias. Sobre los salarios, doña Laura, me va a disculpar, no le entendí la pregunta. Para el 2022 ya estaban presupuestados con los montos de los salarios anteriores. ¿Cómo se manejará ese tema, digamos, para pagar con montos nuevos a partir de este año? ¿Pero a quiénes? ¿A todos los empleados? Ministros y viceministros. A los 24 personas. Claro. Eso, don Nogui, el monto de la cuenta de salarios no cambia, se mantiene. Lo que va a cambiar es la composición. No estamos, usted sabe que el presupuesto de la República es una colección de números muy complejos. Existe una partida de salarios. Nosotros no estamos cambiando esa partida, es decir, no estamos aumentando el monto que va a pagar el gobierno en salarios. Simplemente a 20 y piquito, 22, es que, vea, le voy a echar un paso para atrás. Esto no se aplica a los ministros sin cartera.
Esto es únicamente para los ministros de los ministerios que tienen ley orgánica. Entonces, estamos hablando de un puñado de funcionarios. Eso no va a disparar la partida de salarios, que es muy grande en el presupuesto de la República. Yo no sé si don Nogui quisiera añadir algo más. Sí, tal vez explicar que la partida de remuneraciones tiene diferentes plazas, ¿verdad?, para funcionarios, pero normalmente esas plazas tienen un remanente a final de año que tiene que ver con aquellas plazas que no se llenaron, que tiene que ver con aquellas plazas que salieron a concurso y no se asignaron, con plazas que no se utilizaron en el año porque no se pudo nombrar personas. Ahí hay suficiente espacio para poder aumentar. Y el tema es que lo que estaríamos planteando es un pequeño aumento. No es la totalidad del salario, hay que entender que ya estaba presupuestado el salario que tienen hoy. Lo que estaríamos aumentando es la diferencia entre el salario base que estaba hoy y el que se va a prevalecer. En el gran mundo del presupuesto, que son billones de colones, esto es como diría mi abuelita, una gota de agua en una plancha hirviendo. Es importante porque es lo correcto, pero no vamos a disparar los gastos de salarios de gobierno. Se va a mantener el monto presupuestado originalmente de manera obvia. Gracias, doña Laura. Continuamos con Carlos Mora, de CR Hoy. Gracias. Buenas tardes, presidente. Don Rodrigo, yo quería preguntarle la posición que tiene el Poder Ejecutivo en relación con la preocupación que están expresando los diputados, sobre todo del Partido de Unidad Social Cristiana y de Liberación Nacional, con el proyecto de ley que busca promover y abrir el mercado para la deuda pública puedan acceder también inversionistas extranjeros, que está en discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Están expresando su preocupación los diputados. No sé si doña Natalia también está al tanto de esto. El proyecto fue convocado y está en trámite. ¿Qué posición tienen ustedes? ¿Van a negociar con las bancadas? Don Rodrigo, y en relación al tema del incremento salarial para los jerarcas, yo le entiendo que usted menciona que allá son 12 años sin esto, que hay un tema de costo-oportunidad y que los jerarcas de una u otra manera tienen salarios por debajo de sus subalternos. Pero ¿midió usted y su administración si esta medida puede ser impopular y que se pueda generar algún tipo de crítica por parte de la población? ¿Qué piensa al respecto? Yo pienso que la población de gente costarricense es racional. Imagínese que usted gane 30% más que el dueño de su periódico o el gerente general del medio en el que usted trabaja, con responsabilidades muchísimo menores. Este es un tema de que se hace lo correcto. Yo confío en la racionalidad del pueblo de Costa Rica, que sabe que por 12 años se pateó la bola precisamente porque ningún presidente quiso hacer lo correcto desde un punto de vista de políticas públicas, y esto empezó en la transición entre don Oscar Arias y doña Laura Chinchilla. La cortesía siempre había sido que el presidente saliente ajustaba después de 4 años los salarios de los ministros. Eso no ocurrió, y obviamente no ocurrió en el caso nuestro tampoco. Sobre la pregunta de las preocupaciones, don Nogui, ¿usted quiere entrarle a eso o le entro yo? Es cosa suya. Si quiere, comente usted, después yo complemento. Sí, en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley para permitir que los inversionistas extranjeros puedan venir al mercado nacional con trato igual. Hoy hay una diferencia del tratamiento entre un inversionista internacional y un inversionista nacional. La propuesta de ley lo que busca es ampliar el mercado para que haya más inversionistas y que podamos tener no solamente más bajas tasas de interés, sino que tengamos plazos más altos. Y también promover el mercado secundario. El interés del Ministerio de Hacienda con este proyecto de ley es que las tasas de interés sean más bajas, tanto para la deuda pública como para los, los entes privados que vayan al mercado a hacer emisiones. Vea, pero nada más déjenme hacer una reflexión. Las tasas de interés en Costa Rica son altas, y son altas porque el gobierno tiene la necesidad de endeudarse mucho. Y entonces existe lo que se llama que el gobierno estruja al sector privado del mercado financiero porque es más fácil prestarle al gobierno y es menos riesgoso. Entonces, entre más sea
el potencial de inversionistas que puedan venir a comprar directamente, muchísimo menor es ese efecto de estrujamiento del sector financiero, de estrujamiento del sector privado, del sector productivo, del sector financiero. Uno, además, entre más oferta haya, más baja va a ser la tasa. Y a todos los costarricenses que pagamos los intereses de la deuda con los impuestos que pagamos, pues nos conviene. No sé cuáles son las objeciones específicas o las preocupaciones específicas de los señoras y señores diputados, pero hay un proceso de consulta en el que si hay alguna cosa legítima ahí, pues podremos modificar el texto correspondientemente. Pero la idea en sí misma es muy lógica y muy importante llevarla adelante. Continuamos con Paulo Serrano de Extra TV Formatos. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. A este lado. Es que los parlantes no se oyen de lado. Muchas gracias, don Pablo. Adelante. Señor presidente, le pregunto sobre el aeropuerto de Orotina. En el 2016, el presidente Luis Guillermo Solís en ese momento dijo que era de interés público. En el 2018, el presidente Alvarado lo pone en pausa y la pregunta hacia usted es si lo planea retomar o cuál es la hoja de ruta de su gobierno sobre este tema. Gracias. Vea, tenemos 100.000 millones de déficit en infraestructura pública. Obviamente a nosotros nos interesa mejorar la infraestructura aeropuertaria, perdón si dije la palabra mal, los aeropuertos, nos interesan las carreteras, nos interesan los puertos marítimos, nos interesan las redes de riel para transportar carga, nos interesa terminar la ruta 32, ampliar la ruta 27. ¿Sabe qué? Nos interesa muchísimo, pero en estos momentos los recursos son escasos y tenemos que formular APPs para los proyectos prioritarios. Si la memoria no me falla, señor ministro, son 2.000 y pico millones de dólares que cuesta el aeropuerto, ¿o estoy equivocado? Corríjame si estoy equivocado. Es un aeropuerto caro, entonces, claro que yo quisiera. Lo que tenemos que hacer es hacer la prioridad de las inversiones y ver cómo las financiamos, porque los recursos están limitados y el déficit de infraestructura es muy grande. Gracias. Continuamos con Graving Granados de Diario Extra. Don Rodrigo, muy buenas tardes. Quería consultarle, tal vez si nos ayuda con el contexto, en unas declaraciones que usted brindó al medio CNN en español que dice: estamos quitando monopolios privados que gobiernos anteriores le otorgaron a amigos. Tal vez si me puede poner un poco en contexto a qué se refiere usted con eso, si nos pudiera dar nombres y apellidos sobre esas declaraciones en particular. Y sobre la consulta del decreto del arroz, me quedó una dudita muy puntual. ¿Se está valorando la posibilidad de a los productores de arroz otorgarles algún tipo de subsidio? Muchas gracias. ¿Otorgarles un qué? La última parte. Un subsidio económico. Vamos a ver. Los monopolios que yo me refería en CNN son los que he hablado desde que llegué a Costa Rica de vuelta. Tuve la bendición desde hace más de 2 años. Arroz, medicinas, agroquímicos, para citar algunos ejemplos. Tenemos situaciones donde hay poca competencia en otros mercados muy importantes. Yo estoy siendo absolutamente consistente y esa es la ruta que llevamos. Arroz, medicinas, agroquímicos. En agroquímicos ya procedimos a la homologación. En medicinas tenemos la homologación de los medicamentos con las autoridades regulatorias más importantes del mundo, FEMA en Europa, EMA en Europa y la FDA en los Estados Unidos. Estamos entrando a temas de importación paralela. Vea qué bonito. En agroquímicos y en medicinas, al que le dan el registro, le dan un monopolio para que importe esa molécula o esa medicina solo él. Eso es un monopolio. Entonces, nada sorprendente, nada que yo no haya dicho, mantenemos el curso. Aquí está la señora ministra de Salud, está trabajando durísimo en el tema de las medicinas, el Ministerio de Agricultura junto con el MEIC y las otras instituciones.
De hecho, estamos consultando ya, señora ministra, ¿verdad?, algunas de esas políticas públicas de acuerdo a los requisitos de la ley. Nada nuevo ahí. Para la audiencia CNN sí fue nuevo porque fue sorprendente oír que en un país le regalen un monopolio a alguien, pero eso es diferente. La segunda pregunta. Es que un subsidio económico es un término muy amplio. Lo que les queremos ayudar es con que mantengan opciones de producción en agrícola viable, ¿verdad? A ellos no les estamos bajando el precio de compra, ¿verdad?, del arroz, pero en el 2025 y antes, muy posiblemente antes, los aranceles de importación van a bajar, ¿verdad?, del arroz. Entonces la pregunta es, ¿a qué se va a dedicar el productor que no pueda competir con las nuevas condiciones? Y ahí va a entrar el INDER, va a entrar el MAG, tiene que entrar el Sistema de Banca de Desarrollo y el Sistema Bancario para permitirles a quienes no puedan, debido a su tamaño, condiciones de localización, capacidad de inversión, mantenerse en ese negocio en vista del nuevo marco de políticas públicas. Entonces, yo no sé si es un subsidio, es una ayuda. Continuamos con Julio Arrieta de Canal 36. Buenas, señor presidente, ministro. Somos Trivisión de Guanacaste para todo el territorio nacional. Queríamos preguntarle si existe existe actualmente una incertidumbre en la población sobre la variación en el tipo de cambio del dólar. ¿Qué acciones se están tomando para mitigar un impacto en la variación de precios de bienes y servicios y para la gente que tiene créditos en dólares? El tema del tipo de cambio, nosotros la veníamos venir. Yo lo dije muchas veces y lo sigo diciendo. Muchos costarricenses y muchos bancos apostaron a una transacción de crédito en el que la tasa de interés era baja, pero el riesgo cambiario era muy alto. La apuesta, desafortunadamente, salió al revés. Nosotros lo que estamos haciendo, y no está el señor presidente del Banco Central, es manejando el tipo de cambio para permitir una transición y que no haya variaciones abruptas, y estamos pensando qué se puede hacer para facilitar la colonización de la deuda, pero tampoco tenemos, ya usted oyó, el déficit de infraestructura son 100.000 millones. Tenemos que buscar fuentes de fondos para ver si se puede ayudar y si es la mejor política pública hacer eso para estas personas. Yo lamento muchísimo que la apuesta haya salido mal, pero es un tema muy delicado por los montos que involucraría hacer lo que usted está sugiriendo, hay que hacer. Continuamos con Alessandro Solís de Amelia Rueda. Buenas tardes, presidente. Aprovechando la visita del Fondo Monetario Internacional, de la delegación del Fondo Monetario Internacional al país, y en vista de que hace 2 meses se aprobaron las revisiones 1 y 2 del acuerdo que tiene Costa Rica con el fondo, yo quería preguntarle un poco, en términos generales, como su valoración de la economía, digamos, ¿qué le presentará a usted? ¿Cuál es la perspectiva económica que le compartirá usted al fondo ahora que es presidente y que por primera vez se reunirá con ellos siendo mandatario? Tomando en cuenta que en estas revisiones el fondo señaló avances considerables por parte de la administración pasada en lo acordado, y también pidió un esfuerzo adicional para aumentar la recaudación y mejorar la gestión de las finanzas públicas, y alertó sobre los riesgos por la inflación y el aumento de los precios de las materias primas, que en estos 2 meses hemos visto esto cambiar bastante. Así que ¿cuál es la perspectiva que le presentará? Y además de ello, no sé si podemos tener un adelanto de qué le propondrá usted diferente al fondo, o si seguirá el plan tal cual está acordado y demás. Le voy a pedir disculpas porque usted dio un montón de información y de opiniones también. ¿Usted me podría decir cuál es la pregunta específica que le gustaría que yo le contestara? Por favor. Sí, con todo gusto. Pues primero sería, si nos puede contar cuál es la perspectiva económica que usted ya ahora como presidente plantea presentarle al fondo, digamos, en
en esta visita que ellos tienen, es decir, si la situación... Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué perspectiva económica le voy a dar yo al fondo? Si esa es la pregunta, la respuesta es más o menos clara. La perspectiva internacional es muy conocida por el fondo y es muy conocida por las autoridades costarricenses. Presiones inflacionarias en el mundo, presiones en el aumento de los gastos producto de la importación petrolera, tasas de interés, tipo de cambio, escasez y altos precios de fertilizantes y un aumento de los commodities alimenticios como el trigo y el maíz. Eso yo no se lo tengo que explicar al fondo, ni el fondo nos lo tiene que explicar a nosotros. ¿Qué es lo que le estamos explicando nosotros al fondo? Costa Rica es un país responsable. Vamos a manejar nuestras finanzas públicas de acuerdo a nuestras necesidades de mantener estabilidad económica y en respuesta a los factores que no controlamos, que son la economía mundial, como se la acabo de describir. Estamos haciendo reformas fuertes y ambiciosas como las que acabamos de conocer. Continúa la lucha, o no la lucha, la ruta contra el excesivo pago que tiene gente que se denomina pensionados de lujo. Ahí hay una cantidad de recursos enormes, estamos trabajando en eso, estamos cortando gasto en otras partes, mejorando la administración tributaria y todo esto en el contexto de los ciberataques. Esa es la perspectiva que yo le doy al Fondo Monetario con respecto a nuestra propia economía y entender que, bueno, que la situación es dura, pero que Costa Rica puede manejarse bien si hacemos las cosas correctamente y oír qué piensan ellos también, qué opciones nos dan. Como le dije hace un minutico, nos vamos a reunir el presidente del Banco Central y el señor ministro de Hacienda inmediatamente cuando yo termine de contestar sus preguntas. Entonces, denos tiempo mañana, después de la reunión con el fondo. Muchas gracias. Continuamos con Juan José Herrera de teletica.com. Buenas tardes, presidente, a usted y a todos los presentes también. ¿Usted podría precisarme, si lo tiene, ese dato de cuánto equivalen esos 1.300 funcionarios, 1.309 funcionarios que recibieron el bono proteger, a cuánto equivale el monto que recibieron? Y también, don Rodrigo, si usted tiene claro qué pasó con los demás. La última vez que hablé con doña Yanina Dinarte, ella mencionaba más o menos 50.000 beneficiarios que estaban siendo analizados por un monto más o menos de 10.000 millones. Si tiene más claro el panorama, no solo para esos empleados públicos. Y también para don Luis Amador, ahora que usted lo mencionaba, que están analizando 3 empresas extranjeras, usted nos decía días atrás que cualquier posibilidad para RITEVE tenía que estar acreditado ante LECA. Si encontraron una solución para esa parte, para que sea más expedito, porque usted hablaba de meses, ¿cómo sería ese camino? Bueno, ahí oí 3 preguntas, ¿verdad? Solo para llevar cuentas y saber qué le tengo que contestar. ¿Usted me da permiso de contestar las 3? Claro que sí. Bueno, gracias. Vea, eso es fácil de calcular. Son 1.309 por el monto del bono proteger, que eran, dependiendo de la época del año, deben ser como déjeme pensar, como 160 millones de pesos o de colones. Sobre los otros 50.000, la investigación sigue. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está haciendo una investigación porque sí hubo muchísima filtración. Tiene razón doña Yanina, yo no he hablado con ella al respecto, pero estamos tratando de recuperar esos montos. Para su tercera pregunta y sobre una base excepcional, don Luis, por favor. Sí, vea, con respecto a la acreditación, lo que se está buscando es, por el estado de necesidad, por la urgencia en la cual estamos, tener alguna medida de excepción en la cual se ponga un transitorio, lo estamos instrumentando legalmente, de manera tal que se pueda permitir que en el plazo de, voy a poner 6 meses como ejemplo, podrían ser 8, podrían ser 9, la empresa esté acreditada. Sin embargo, eso es algo que estamos valorando legalmente en este momento. Pero vea qué simpático, yo nada más quiero agregar a lo del señor ministro. Nosotros empezamos el 9 de mayo en la mañana, ¿verdad? Al 15 de julio, 9 de junio, 9 de julio y 6. 2 meses y 6 días para arreglar esto. Un contrato que tiene 20 años. Entonces sí, es una situación, digamos, desafiante,
pero lo vamos a arreglar incluyendo la posibilidad o la necesidad de acreditar a cualquiera de las empresas que termine dando el servicio. Muchas gracias. Para finalizar, con Richard Molina de El Guardián. Buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, don Richard. Bueno, yo quisiera hacer un leve comentario que va para pregunta. Mientras se discute si es o no importante aumentarle a los ministros, bueno, uno debe saberla. Yo lo pregunté desde que usted arrancó, las obligaciones que tiene. Yo no me imagino estar en los zapatos de doña Natalia o don Luis o de cualquier otro ministro por las complicaciones que hay, pero aquí cito un ejemplo que nosotros estamos investigando en El Guardián y es una pregunta para don Luis, de una vez. Don Luis, la unidad administradora del Fideicomiso de San Ramón paga salarios a la directora de 6.628.990 colones al mes. Durante 4 años le ha pagado a esa señora 318.191.555 colones. Yo se lo pedí al CONAVI, pero el CONAVI no me responde. En realidad, la ejecución de respuestas de ellos es muy lento. Entonces yo quisiera preguntarle, porque la unidad ejecutora, administradora me dijo, ya nosotros tenemos proyectos listos, pero la unidad ejecutora, que es el CONAVI, no los está aprobando. Es decir, la ruta San Ramón está parada por la unidad ejecutora. Y bueno, yo viendo uno que le paga a una persona 6 millones de colones y que esos dineros salen de todos los costarricenses, porque salen de los peajes que pagamos o de los empréstitos que pedimos, uno dice, bueno, ¿en qué estamos? Voy a hacer la pregunta pegada de una vez, si me hace el favor, señor presidente, nada más para no... Sí, señor. Ya me enredé, como dijo el señor. La OMS y la OPS acaban de confirmar la no obligatoriedad de la vacunación, doña Jocelyn. Entonces, ¿cuál es el proceder con la comisión de vacunación? O sea, si la OMS y la OPS están diciendo lo que le dijeron al presidente, ¿qué pasa en Costa Rica con esa definición? Que me parece que es muy importante. Y luego, señor presidente, usted es economista y usted yo necesito que más bien nos ilustre. Don Álvaro es quien puede bajar el precio de las medicinas, corríjame si me equivoco. La Caja del Seguro Social es el principal comprador de medicinas en Costa Rica. Cuando usted paga el baile, paga la música. Es decir, la Caja puede decirle a los proveedores, yo soy el mayor comprador de medicinas y este es el precio que voy a pagar. Porque también siento, y no responsabilidad de don Álvaro, que la Caja, ¿por qué la gente va a comprar medicinas afuera si tenemos una seguridad social robusta, señor presidente? Entonces quisiera entender esa dinámica que creo que podría, a través del operador más importante de Centroamérica, como la Caja, generar una disminución en el precio de las medicinas y que la gente no tenga que ir a la calle a comprarlas. Perdone que abuse de mi confianza, pero por favor, gracias. Muchísimas gracias, don Richard. Usted hace preguntas. A mí me sorprende cuando un colega suyo dice, ¿usted cree que la gente se va a enojar porque le aumente a 18 ministros un poquillo de plata, que es menos de la tercera parte de lo que gana esta persona en el fideicomiso? El salario ya ha aumentado. ¿Ah? Y me preguntan, ¿y los monopolios privados, las medicinas, etcétera? El tercero también, el cuarto también. El que menos gana 1.184.000 y es la persona que como que resella los planos. O sea, ese es el por eso es que la prensa puede tener un papel muy importante en el debate de las políticas públicas. Usted acaba de decir cosas que son ciertas y que si alguien se enfoca en el bosque, va a decir, eso es una barbaridad, en lugar de si alguien se enfoca, el presidente le sube el salario a unos ministros. Entonces, yo le agradezco más bien, y usted me dice el abuso de confianza, no, yo más bien le agradezco que usted ilumine la totalidad de los absurdos que se han venido dando en Costa Rica con políticas salariales. Le faltó, hay salarios más altos en la administración pública en Costa Rica que esos que usted mencionó. Entonces, eso es lo que precisamente tenemos que arreglar. Don Luis, dele, puede complementar, don Luis, dele. Bueno, de ahí me están dejando, así que aquí voy. El lunes nos dieron esta presentación, que fue cuando lo conocí, que es un presupuesto extraordinario, este lunes, que pasó hace 2 días.
en el cual empezamos a ver justo eso que usted está mencionando y investigamos que se hiciera la relación de hechos y se escarbara para ver cómo está esto. Ese día lo que lo detonó fue un pago de honorarios por estructuración financiera de casi $4 millones, sabiendo que nosotros del Banco Interamericano tenemos 2 estructuraciones gratis, ahí mismo lo paramos y se le dijo no se le va a entregar esto a esta gente, el Banco Interamericano lo va a hacer como parte de las 2 estructuraciones que ya tenemos. Cuando seguimos viendo los gastos que están aquí, pero es que no están detallados, si usted se da cuenta los gastos aquí están nada más a nivel un poco más global, ¿verdad? Nada más dice el total de honorarios, yo no tengo el detalle, más bien si usted me facilita ese se lo agradecería mucho porque lo mandé a pedir, pero cuando veo la cantidad y veo el costo total, me da como entre un 6 y un 8%, dependiendo de lo que yo considere, porque viene gasto de esto, de esto y de esto, vienen 3 que parecen ser de esos salarios que usted menciona. Entonces ahí estamos escarbando justamente y se ven los absurdos, sí, claro, se ven los absurdos, es que lástima que no fue transmitida la reunión del CONAVI del lunes pasado, pero los que estuvieron ahí saben lo que estoy diciendo. Ahí mismo se mandó a investigar de dónde está saliendo todo esto y qué es lo que se está pagando, porque donde uno ve estos números, a uno se le para el pelo, honestamente. Entonces, más bien, si quiere, ahora que terminamos la conferencia de prensa y me facilita los datos, yo se los agradezco. Sobre el precio de la medicina, don Richard, vea qué interesante. La caja es la empresa que compra más medicinas, como dice usted, o la institución, probablemente en América Central y más allá. Pero la caja está sujeta a las regulaciones del Ministerio de Salud y del MEIC sobre las medicinas. Entonces, para que la caja compre un producto medicinal o una medicina, tiene que estar registrado. El registro dura años, sabemos lo que pasa porque no se homologa. ¿Qué significa homologar para la gente que está en la casa? Es decir, si los europeos, los ingleses, los austriacos, etcétera, tienen la autorización de tomar ese producto, Costa Rica agarra la regulación de esos países, que es obviamente muy avanzada, o los americanos, y no hace falta hacer más trámite. Ya pasó los filtros. Y después viene la importación paralela, la importación exclusiva. El que hace el registro, le dicen, solo usted lo puede importar. Y entonces, ¿quién hace la oferta en la caja cuando la caja licita? Un monopolista sobre ese producto. ¿A qué fregado? Entonces, por eso es que estamos trabajando tan duro, porque se acabó. Y obviamente, ¿por qué la gente compra medicinas? Bueno, eso ocurre en todas partes del mundo. En Costa Rica, un estudio que yo leí hace poco dice que se venden $600 millones al año en medicinas en los mostradores de las farmacias privadas. Y cuando yo vi el porcentaje de utilidad sobre esas medicinas, vea, francamente casi me caigo de la mesa. Usted dice que yo soy economista, eso no es culpa mía, pero esos niveles de rentabilidad son absolutamente fuera de la norma en cualquier industria competitiva. ¿Ah? Son brutales. Entonces, en eso es lo que estamos, don Richard. Por eso es que yo estoy seguro que lo que estamos haciendo con los salarios de los ministros es lo correcto, porque esa es la gente que está luchando contra esos abusos que apoyan a algunos. Entonces, muchas gracias. La señora ministra de Salud sobre la OMS. Buenas tardes, ¿cómo están? Tal vez para agregar sobre los 2 temas, ¿verdad?, que acaban de mencionar con respecto a las declaraciones que se dieron hoy en la mañana de la OPS y la OMS, que realmente ratifican y señalan el apoyo, que no apoyan la introducción de la obligatoriedad general para vacunarse con COVID-19. Sin embargo, ellos aclaran que hay circunstancias específicas para que el gobierno pueda exigir o no que sea obligatorio en trabajadores de la salud. Entonces, es importante, esta semana vamos a reunirnos con la Comisión Nacional de Vacunación nuevamente para valorar todos estos temas y poder llegar a algunos consensos. Pero sí, la OMS y OPS nos han indicado el día de hoy que realmente lo importante acá es incentivar la vacunación y hacer a las personas confiar en que esta vacuna de verdad
salva vidas y puede hacer, o sea, disminuye 4 veces la cantidad de posibilidades de caer en un hospital o una unidad de cuidados intensivos, que es peor, ¿verdad? Y tal vez para mencionar un poco más con respecto a lo que hablábamos sobre los medicamentos, la salud es un derecho universal, no es un negocio. Entonces, adjuntando a lo que ya conversaron los compañeros, es importante indicarles que realmente dentro del Ministerio de Salud, aparte de lo que hemos venido trabajando, estamos trabajando muy fuerte en todo aquello que pueda influir en el precio de medicamentos y en disminución de trámites. Entonces, en disminuir la tramitomanía que hay, la cantidad de meses que se lleva poder incluir un medicamento, que podrían ser hasta 15 meses. Entonces, dentro de los proyectos que se firmarán muy pronto, será homologación, importación paralela, y ya se está trabajando para poder incorporar en Costa Rica, que será el primer laboratorio de bioequivalencia a nivel regional, que esto nos va a posicionar muy fuerte como país, tanto para la parte de investigación y también para mejorar precios de medicamentos. Gracias. Mire, el aumento salarial de la masa de empleados públicos está regulado por la ley 9635. Ahí habría que ir al Congreso. Entonces, porque son los diputados, la ley 9635, responsabilidad fiscal, o la regla fiscal es clarísima, no se puede. Entonces, hay que conversar con los diputados. Pero, don Richard, yo nada más quiero reiterarle algo a la población de este país. Lo que dijo la señora ministra, vea qué interesante. La OMS y la OPS dijeron exactamente hoy lo que nosotros dijimos que había que hacer con la vacunación obligatoria. Primera línea de trabajadores de la salud tiene que vacunarse, porque si viene alguien con un sistema inmunológico comprometido a un hospital, a un EVAIS, no se vale que lo arriesguen a la persona. Segundo, yo no entiendo cuál es la contradicción entre la Comisión Nacional de Vacunas y la OPS y la OMS, porque nos dieron 2 versiones absolutamente diferentes. Entonces, para eso la ministra va a tener esa reunión. Muchas gracias. Que tengan un muy lindo día. ¿Quedaron preguntas? Yo tengo que ir a trabajar con lo del Fondo Monetario. Yo no sé si quedaron preguntas. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta luego.